Hoy en Isla Viva tenemos con nosotros a un artista cuya trayectoria y pasión han dejado una huella imborrable en el mundo del diseño y la ilustración. Nano Barbero. Desde hace 3 décadas, Nano ha desarrollado un estilo único, caracterizado por su ingenio, calidad y frescura, evolucionando desde las técnicas manuales tradicionales hasta el diseño digital. A lo largo de su carrera ha trabajado en identidad visual, portadas de discos, carteles y merchandising, fusionando su pasión por la música, los cómics y el cine, con su creatividad gráfica. Nano Barbero ha sido testigo de la evolución del diseño gráfico, desde la época del ReproMaster y el Letraset hasta la revolución digital con la inteligencia artificial, siempre manteniéndose fiel a su pasión por la ilustración y el rock and roll. Nano Barbero, ¡feliz cumpleaños! Antes que nada. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con una persona tan creativa como tú, ¿qué hace para celebrar su cumpleaños? Bueno, pues yo la verdad es que nunca celebro mi cumpleaños. Ajá. Lo que pasa es que este año, en un festival en Gran Canaria, me junté con un amigo y hablando, él también cumplía años y nos habíamos tomado un par de copas y empezamos a hablar, nos enredamos y al final celebramos un cumpleaños que al final ha resultado una excusa para encontrarnos un montón de amigos que hacía tiempo que no nos veíamos. Entonces lo hicimos en Tenerife y vino gente de Gran Canaria, nos juntamos allí y al final hicimos un concierto con un par de grupos de música y estuvo genial. De hecho ya cerramos para hacer una segunda edición. Ah, mira, en mi país dirían la octavita. Sí. Es como si cumpliera 2 años realmente, porque yo no soy de celebrar los cumpleaños, ¿sabes? Bueno, vamos a explicarle a los espectadores, porque hoy es domingo, esto está saliendo un domingo, pero se está grabando un miércoles, es decir, tú cumpliste año ayer, hoy es 26, sí. 25 de marzo es tu cumpleaños. Pues bueno, nos contentas que lo hayas disfrutado y lo hayas pasado muy bien. Recientemente cumpliste años, pero también vas a cumplir años profesionales. El 15 de mayo cumples 39 años de 39 profesión. Años, sí. Háblanos de esta trayectoria. Fue casual, muy jovencito, yo tenía 16 años y trabajaba en un bar donde ponía música, a veces estaba de portero, a veces ponía copas y entonces alguien se enteró de que yo sabía dibujar. Y por lo de siempre, porque Canarias es pequeño, siempre te comunicas con uno y con otro. Y entonces me vinieron a buscar y me preguntaron, me explicaron que estaban abriendo. Era el primer estudio de diseño gráfico que había en Tenerife, en sí como diseño gráfico y como arte final. ¿Por qué? Porque normalmente las agencias de publicidad solían tener ya un servicio, pero algunas ya no empezaban a haber huecos en las agencias de publicidad, donde antes siempre había un arte finalista, un diseñador, un fotógrafo, un ilustrador, y ya empezaba como a condensarse un poco. Y sí había una imagen de creativo en la agencia de publicidad, pero no había a lo mejor un arte finalista para que llevara a cabo los diseños del creativo. Y entonces esta empresa se llamaba Logos y nació con el afán de dar servicio a esas empresas. Y yo no tenía ni idea de lo que era eso. O sea, para mí era... ¿Tu pasión era el dibujo? Chino mandarín, sí. Yo dibujaba y tampoco lo dibujaba tan bien, ¿sabes? Era una cosa que me gustaba dibujar de pequeño, pero yo necesitaba a alguien que dibujara. Y entré pues como aprendiz, como se hacía antes, de aprendiz, y sin tener ni idea, y me empecé a enredar, y aquí llegué. Pues bueno, mira, nosotros vamos a hacer esta entrevista un poquito diferente. Entonces nosotros te vamos a dar unas imágenes, ¿sí? Y tú nos vas a decir
lo que representan para ti. Vale. Y nos explicas un poco también, Venga, ¿no? venga, perfecto. Vamos a ver, vamos con la primera, a ver. Letra C. Ajá, cuenta. No, primero tenemos que explicarle a los espectadores, porque Sí. yo te voy a decir una cosa, yo no conocí el letra C. No. No. Bueno, letras C son letras transferibles. Ajá. Además, todavía guardo, de hecho tengo aquí mi libro de letras C, siempre va conmigo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas tipografías y entonces se complica mucho el tema de las tipografías y yo procuro siempre trabajar con tipografías muy clásicas porque al final estaban muy bien construidas y funcionaban muy bien. O sea que tú las tienes aquí. No las tienes aquí. No tengo transferibles, pero tengo el libro de letras C. Ah, el libro, vale, Claro, vale. porque esto venía con un libro Ok, sí. que lo sigo usando como guía. Nosotros estábamos intentando buscarlo para traerla real, pero es No, muy imposible. Esto difícil. ya no se consigue. No se consigue. Y entonces eso transferías las letras. Eso se hacía sobre una mesa de montaje y entonces transferías las letras. Tenías que poner todas las letras transferibles tenían debajo una guía discontinua, que era una guía para poder ponerlas rectas. Y entonces tú en unas hojas de montaje que había, pasabas una línea a lápiz, ponías la letra y tenías que ir letra a letra confeccionando todos los textos. Y al principio, el que me enseñaba venía, se inclinaba así y cogía una cinta adhesiva y la ponía y hacía shum, y me levantaba todas las letras. Porque al principio parece fácil, pero no es nada fácil. Claro, tienes que tener una precisión, ¿no? Claro, llega al final un momento, sí, eso se hacía con una herramienta que se llama bruñidor, Ok. y entonces se bruñía la letra y quedaba, además tenías que hacerlo con mucho cuidado porque si no se quedaba marcada y no podías hundirla, tenías que hacerlo muy suave para que quedara un acabado muy liso. No era muy fácil, pero al final, claro, como todo, sacas maestría con esas cosas. ¿Te apasionaba eso? A mí me encantaba el trabajo manual, o sea, yo lo disfruté mucho, yo creo que es una época súper bonita. Lo disfrutaste mucho, el trabajo manual. A día de hoy han habido muchísimos cambios y estamos ahora con la inteligencia artificial. Háblanos de lo que piensas de la inteligencia. ¿Tú crees que sea una amenaza o al contrario un aliado para los diseñadores gráficos, para los ilustradores? Es simplemente una herramienta más. Yo he vivido, este va a ser yo creo el tercer gran cambio que voy a vivir en mi etapa profesional. El primero fue el paso del analógico al digital y después la aparición de Internet y ahora esto de la inteligencia artificial. Ya cuando apareció el ordenador era la misma historia. O sea, yo me acuerdo compañeros diseñadores gráficos que no querían coger el ordenador, que eso no iba con ellos, hubo gente que tardó mucho, hubo gente que se quedó atrás totalmente, también que sí, el alma del diseñador y tal, y al final todas son herramientas, pero es que además yo creo que todas las facetas artísticas tienen la tendencia en acabar en cosas de artesanía. Y es lo que va a pasar con el diseño gráfico, con la fotografía. Y yo creo que eso le da más valor a tu trabajo. Entonces yo creo que en vez de lamentarte de que aparece una herramienta que parece que te va a quitar el trabajo, yo creo que lo que tienes que hacer es hacerle ver al cliente y a la persona a la que tú le vas a entregar el trabajo el valor que tiene que tú se lo hagas. Porque hay algo que no puede hacer la inteligencia artificial, que es disfrutar con el proceso. Y eso sí lo hago yo. Yo disfruto con el proceso. Yo voy en el avión, por ejemplo, y voy con mi libreta. Me gusta llevar, aunque tengo tabletas y tal, me gusta llevar mi libreta y voy con mi lápiz y voy escribiendo. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces yo gasto la energía en aprender a controlar la inteligencia artificial para saber en qué puedo utilizarla y en contarle a la gente a la que le tengo que entregar un trabajo el potencial que hay trabajando conmigo en diferencia a hacerlo automatizado. ¿En qué porcentaje la usaría la inteligencia artificial? Yo la uso todos los días. Lo que pasa es que yo la uso para que me cumpla funciones que no... pues por ejemplo, ¿qué te digo? Pues por ejemplo el otro día estaba limpiando la casa y al mismo tiempo que estaba limpiando la casa tenía puesto ChatGPT y estoy hablando con él y me está redactando un dossier. Estoy hablando... Como un amigo más.
Sí, le estoy hablando como si fuera un secretario. Le estoy hablando, oye, ¿qué te parece? Voy a hacer esto, tú me lo puedes. Y mientras estoy lavando los cacharros. Con los cacharros era más difícil porque no me entendía bien. Pero después, fregando y tal, ¿sabes? Y barriendo, estoy hablando con ellos y cuando he acabado encima de limpiar, ya tengo un resumen de lo que yo quería y además ordenado. Y yo creo que eso es una manera inteligente de usar el trabajo. Y no le va a quitar la inteligencia artificial el trabajo a la gente. Le va a quitar el trabajo a la gente que sepa manejar la inteligencia artificial. Interesante, interesante. Porque parece que es un bicho Sí. y lo hemos creado nosotros, ¿no? Y después, por ejemplo, en el tema artístico, yo siempre oigo, no, porque es que, claro, coge imágenes de referencia de internet y con esas imágenes de internet crea cosas nuevas. Y yo siempre digo, coño, lo mismo que hace el ser humano. Claro, al final. Lo mismo que hace el ser humano. Y la gente no entiende que el ser humano es el mayor plagiador, copiador y estafador que existe y no la inteligencia artificial. Bueno, pero aquí nos vamos a quedar con algo que has dicho, que la usas como herramienta, pero al final tú le terminas de transmitir esa alma, ese corazón a tus diseños. Así que ese es el punto positivo para ti. Claro, yo por ejemplo, vamos a ver, yo por ejemplo, para dibujar no la uso porque dibujo y me gusta dibujar. Es la parte que más disfrutas. Claro, la uso a lo mejor si necesito una imagen en concreto que no tengo. Por ejemplo, hoy necesitaba una persona de espaldas con una sudadera naranja y si no lo tengo a mano es muy difícil estar haciendo esa gestión en 5 minutos y en 5 minutos lo puedo solucionar con la inteligencia artificial y de otra manera tendría que estar moviendo por ahí para conseguirlo. Pero yo particularmente la uso sobre todo como secretario y después también me gusta utilizarlo para la música. Por ejemplo, para los trabajos de día a día, si hay que hacer un vídeo, en vez de estar buscando canciones libres de derecho de autor y tal, prefiero generar una canción y usar esa canción para los vídeos en vez de estar utilizando. Y después me gusta, porque a mí me gusta escribir, entonces me gusta escribir canciones y he hecho muchas pruebas y he hecho muchas cosas con... O sea, tienes también tus dotes artísticos musicales ahí sí, latentes. No soy músico, pero sí que me gusta mucho la música y esto es otro ejercicio más creativo para mí, que es escribir una canción y estar un rato, ¿no? Y además, por ejemplo, el año pasado hicimos una cosa muy divertida en el campamento de verano, que hicimos un taller con los niños y entonces el primer día les hicimos, con bolígrafo y papel, les hicimos escribir una canción. Okay. Y además les hicimos escribir una canción explicándoles cómo eran las rimas asonantes, cómo las rimas consonantes, cómo no tenían que hacerlo, intentando que entre el equipo de ellos generaran ideas entre todos y después empezaran a dar forma y a buscar rimas y tal. Y después cuando ellos ya tenían todo eso escrito, que fue hecho a mano todo, a bolígrafo y tal, generamos una canción con inteligencia artificial. Y yo creo que eso es cómo debe educarse para utilizar la inteligencia artificial, porque así demuestras que es una herramienta más y que ese valor humano de estar allí jugando con eso, pues le va a dar un punch que no tiene ella por sí sola, ¿no? Y al final, ¿sabes lo que pasa? Que por ejemplo en el arte, en la perfección no está el arte. Exacto. El arte está también, sobre todo en el dibujo, es aprovechar los defectos que tú tienes para convertirlos en un estilo propio. Y eso tampoco lo puede hacer la inteligencia artificial. Claro, qué interesante, y es verdad. Vamos a ver, si yo te muestro esto, Nano, ¿qué nos dices? Bueno, pues Tintín, Milú, Asterix, Obelix y Lucky Luke. Cuéntanos, ¿qué son estos personajes para ti? Y a Lucky Luke le faltaría su perro, Rantanplan. Pues eso todo herencia de mi madre, que de pequeño mi madre era belga y entonces de pequeño tenía muchos cómics franco-belgas en casa y me crié básicamente sobre todo Tintín. ¿Los leías mucho? ¿Leías muchos cómics? Háblanos de alguna anécdota que hayas tenido con los cómics. He leído mucho. Las colecciones clásicas de cómics, hasta a lo mejor
los 80, te puedo decir que me he leído todas las colecciones. ¿Y todavía las conservas, por ejemplo? No, pero mira, te voy a contar una anécdota graciosa con eso. Hubo un momento que perdí las cosas de la vida, perdí los cómics que tenía, yo tenía un montón. Ok. Después de la pandemia, yo estaba haciendo un proyecto de cara a la Universidad de Tenerife y tal, porque la Universidad de Tenerife hace la Semana del Cómic de La Laguna. Y entonces yo estaba haciendo un proyecto que era dibujar, o sea, igual que los pintores van a un museo y se ponen a copiar a Velázquez y eso, yo hice lo mismo con los dibujantes del cómic. Entonces busqué los dibujantes clásicos del cómic y me puse a hacerlo. Y subí alguno a internet. Una persona me mandó un mensaje y me dijo, ¿tú quieres la colección de cómics de mi padre? Y yo le decía, bueno, digo, ¿y lo estás vendiendo? ¿Cuánto quieres? Y dice, no, yo te lo regalo. Y yo le decía, hombre, le digo, si me lo vas a regalar, yo te lo agradezco. Le digo, pero bueno, dime cuántos son los costes de envío y me lo mandas. Y eso fue un jueves o un viernes. El sábado por la mañana me dice, ya te lo envié. Y los costes de envío son 120 euros. Y yo le decía, 120 euros, pero ¿cuánto? Claro, me mandó 600 y pico. Madre 600 y pico, 4 cajas enormes de cómics, que además me llegaron súper rápido. El lunes las tenía ya aquí, que es una cosa que no ocurre nunca, pero ocurrió y me llegaron el lunes. Y lo más curioso cuando me llegaron los cómics es que recuperé como una gran mayoría de los que había perdido. Ay, qué bueno. ¿Sabes? Que era como un rollo ahí, como si el karma te devolviera ahí un fisquito de... ¿Por qué karma? ¿Sabes? O el no karma, lo que sea, el universo, que te devolviera ahí un poco de lo que te había quitado en ese momento, ¿no? Y es una de las cosas así como más guays que me ha pasado en ese sentido de pérdida y de recuperas, ¿no? Porque siempre pierdes cosas y nunca lo recuperas, pero de repente te llegan ese tipo de cosas y claro, además lo voy revisando todo y todo eso te vas trayendo te revives otra vez, claro. A ver, si yo te muestro esta imagen, ¿me estás haciendo trampa ahí? ¿Estás viendo ya por el rabito del ojo? No, que yo veo fatal. Eso es esa es mi primera novela gráfica que estoy haciendo ahora, que se llama Iruene, Atap, la maldición del perro negro. Y háblanos de ella. Voy por la mitad. Voy muy lento porque no tengo tiempo, no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero tengo muchas ganas de terminarlo porque eso realmente es casi un homenaje a mi madre, porque yo podía haber echado varios estilos, pero usé un estilo muy francés, muy franco-belga, estilo muy Tintín y ese tipo de dibujo, un estilo franco-belga. Y nada, va sobre una erupción de un volcán y es casualidad. ¿Ah, sí? Sí. Pues claro, porque esto lleva cocinándose desde hace mucho tiempo. Claro, y es una casualidad nada más. Y además, una parte transcurre en Cumbre Vieja, ¿no? Porque es donde se supone que estaba Iruene allí con los... ¿Y para cuándo estimas que la tengas lista? Yo espero terminarla este año. Ah. Yo espero terminar este año. Bueno, ¿nos vas a dar exclusiva entonces cuando la vayas a lanzar? Sí, claro, por supuesto. Esta. Bueno, pues ahí está Jerry Lee Lewis, Elvis Presley y Little Richard. Háblanos de estos grandes, del rock. Pues el rock and roll a mí me llegó así como, primero de rebote porque mi madre cuando yo era pequeño compraba muchos discos y realmente a ella le gustaba mucho la música y ella no sabía exactamente lo que estaba comprando, pero claro, como se compró mucho en los años 50, en Francia y en Bélgica, pues tenía, de Elvis no tenía de Jane Vincent y tenía algún recopilatorio y después tenía muchas cosas francófonas, tenía Jerry Williams de Violent y ese tipo de música y a mí me gustaba mucho ponerme los discos de vinilo y tal y escuchaba el rock and roll, pero después me puse a escuchar otras cosas también, lo que pasa es que después volvió el rock and roll a mi vida de una manera casual y también eso me hizo empezar a entender
esa música que yo escuchaba de pequeño, que la escuchas por el ritmo que tiene, porque el rock and roll es muy pegadizo. Se lo pones a cualquier niño y se pone a bailar, ¿no? Es algo como muy pegadizo. Y sí, el rock and roll ha marcado Que bastante. marca casi que todos tus diseños. ¿Sabes lo que pasa? Que yo hubo momentos en el que intenté focalizar también lo que estaba haciendo. Porque al final uno tarda mucho en darse cuenta que tienes que focalizarte también un poco en lo que estás haciendo, porque si no te pierdes en muchas cosas. Y entonces tal vez es lo que más publicito, pero hago muchas otras cosas que no cuelgo en internet, ¿no? Y esto pues son cosas que yo voy haciendo, claro, son los King Drape y los Saucermen, pero son casualidades. Pero vamos a explicarle a los espectadores. Este es Quentin Tarantino y estos son 2 portadas de disco que forman parte de las bandas sonoras de 2 películas que hizo Tarantino. ¿Sabes? Son de las cosas casuales. También hay una actriz australiana que sale con una camiseta mía y es casualidad porque estuvo en Hamburgo en un local y la compró. Pero estos son cosas casuales. Pero te pones a ver y mira el volcán también casual. No tienen más importancia que la casualidad. Bueno, pero ¿y esto qué significa para ti? ¿Qué representa para ti que esto ocurra, esta casualidad haya ocurrido? La casualidad de que haya ocurrido es que unos son finlandeses y los otros son australianos, por lo que, ¿sabes? Encima que diera la casualidad que tú estás haciéndole, porque, por ejemplo, en el caso de los King Drape, casi le he hecho yo casi todas las portadas de discos. Y en los Saucermen llevo a lo mejor... Ahora les he hecho la nueva y les he hecho 4 portadas de discos ya. Y además tiene un festival en Australia que también les hago yo la imagen. Pero te digo, es fruto de la casualidad. Ojalá Tarantino me comprara algo. Bueno, lo mejor que sabes tú después de esta entrevista, mira, te llama y que mira, por favor. Un Tarantino que es súper freak y le gustan las cosas, ¿sabes? No sabe ni que existo. Mira, hay muchas empresas que han confiado en tu trabajo, en tus diseños, y has tenido la oportunidad de hacer los carteles, los diseños de, por ejemplo, el Isla Bonita Love Festival, el Isla Bonita Moda, el Resistam, grandes festivales de aquí, de nuestra isla. Háblanos de esta experiencia. Bueno, yo siempre digo que aun teniendo muchas posibilidades de irme fuera de las islas, siempre he querido quedarme en las islas. Para mí, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en Sodepal, era casi como un reto. Primero, porque siempre me ha gustado trabajar aquí y con cosas de aquí, y además la parte interesante es que es un mundo que está cambiando todo el rato, que tiene unos requerimientos específicos, diferentes, y yo siempre me lo tomo como un reto, y además aprendo un montón. Y te hace como estar siempre con los pies en la tierra y saber dónde estás y saber hasta los conocimientos que tienes. Yo creo que es un reto cuando te dicen esto no, hazlo así. También es un reto porque, ¿sabes? Tienes que buscarle una vuelta y a veces te das cuenta de que además es impositivo, que si no tú lo habrías hecho de otra manera, y todos esos festivales que se van haciendo y tal, además muchas veces es volver a hacer el mismo festival un año, otro año. Y le pones tu toque novedoso. Sí, yo intento siempre poner mi toque novedoso. A veces se puede más, otras veces se puede menos. Nano, por ahí nos echaron un chisme. Que te acuestas a las 7 de la tarde y te levantas a las 3 de la mañana para crear. Cuéntanos. Yo me levanto muy temprano. Ahora no me levanto tan temprano. Antes sí lo hacía, ahora no me levanto tan temprano. Pero sí que normalmente a las 8 de la noche estoy en la cama ya. Tardo un par de horas a lo mejor en dormirme, 2 o 3 horas, porque me gusta ver alguna serie y tal para despejar la cabeza. Y entre las 4 y media y las 5 estoy despierto. ¿Pero qué te entra la musa de madrugada? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando me acuesto siempre me dejo preparado todo lo que tengo que hacer al día siguiente. Y me gusta levantarme temprano, entre las 4 y media y las 5 de la mañana, porque como yo empiezo a trabajar normalmente a las 7 y media de la mañana,
pues esa franja horaria que tengo, a lo mejor que es entre 5:30 y 7:30, que son 2 horas, me hacen tener preparado un esquema de todo lo que voy a hacer en el día y entonces soy más productivo no solo para los trabajos en los que estoy trabajando, sino para mí mismo, sino para mi propia productividad, porque después, cuando salgo de trabajar, como algo, sigo haciendo lo mismo, pero con mis otras cosas, porque yo soy diseñador el 90% del día y yo creo que menos cuando voy al gimnasio, que no me permite, que hago Muay Thai y no me permite otra cosa sino hacer eso, Okay. ¿sabes? Pero el resto del día, ya te digo, ahora desde que hablo con ChatGPT ya aprovecho ir andando y todo. Y si voy al gimnasio andando, voy también hablando con ChatGPT y aprovecho ese tiempo para ir haciendo cosas y para resolver cosas que Para me ir facilitan. avanzando. Sí, para ir avanzando. Si pudieras viajar en el tiempo y darle un consejo al Nano Barbero, que empezó en aquel estudio de diseño en el 86, por ahí, ¿qué le dirías? ¿Sabes lo que pasa? Que yo viví esa época tan... Yo creo que el tiempo pasado, arrepentirte es absurdo, te lleva a lo que... Y al final, si cambiarías tantas cosas, Claro. que no serías ni tú mismo. ¿No te arrepientes de nada? ¿Qué le dices entonces al Nano Barbero No, de aquella época? Es que no lo sé, porque yo disfruté tanto esa... ¿Dejarías los letras set? No, que va. Yo disfruté tanto esa época que yo creo que todas las reivindicaciones que tendría que hacerme a mí mismo, a lo mejor habría sido pues estudiar un poco más, estudiar idiomas, otro tipo de cosas, sobre todo que tienen que ver con el aprendizaje, porque lo otro es experiencia de vida que me ha llevado a ser lo que soy ahora y yo no me llevo tan mal conmigo mismo como para querer volver atrás en el tiempo. O sea, al final, todas las cosas que uno quiere cambiar en el pasado ni son cambiables, ni sería bueno seguramente cambiarlas. Sabemos que también te gusta enseñar, ¿no? Compartir tus conocimientos. Háblanos un poco de... Sí, a mí de eso. me gusta, me llaman a veces para dar algún taller, alguna charla. Normalmente todos los años en el Salón del Cómic de La Laguna, en la Semana del Cómic de La Laguna, pues me llaman, que es una semana del cómic que organiza Radio Campus a través de la ULL y yo intento siempre aportar un poco de mis conocimientos. Este último año, por ejemplo, lo que he hecho es una retrospectiva, cómo se veía el diseño gráfico al principio y la evolución que yo voy sufriendo al hacer los trabajos hasta la época actual, ¿no? Que es bastante... Porque claro, eso es la ventaja que tenemos la gente que venimos de un trabajo manual o de utilizar las herramientas antiguas, tradicionales ahora, es que sabemos todo el proceso. Y por ejemplo, en el caso de los programas y todo eso, la gente joven, la mayoría, no sabe el programa, sabe hacer cosas con el programa que está usando, pero no sabe para qué se creó ese programa. ¿Hay interés en los jóvenes de aprender estos métodos tradicionales? Yo te digo, cuando doy esto, yo hago un par de masterclass de este tipo y los pibes se quedan flipando. Cuando empiezas a explicarle cómo era el proceso completo, ¿no? Porque hemos hablado de letra C, pero es un proceso más complejo. Eso sí, claro. Eso puede tocar una cuando empiezas a hacerle el proceso diario tuyo de trabajo, o sea, se quedan completamente alucinados y algunos no entienden que eso fuera posible, ¿no? Porque, por ejemplo, un pequeño detalle, todos los jueves se entregaban los anuncios de prensa, ¿no? Y claro, los anuncios de prensa hechos con el ordenador es mucho más sencillo, pero tú date cuenta que en esa época, yo no sé, nosotros trabajábamos igual, me acuerdo, para Web, para la COPE, sobre todo para agencias de publicidad que gestionaban esas cuentas, ¿no? Y entonces eso te llegaban igual el martes, te decían, y claro, era una página entera, un pie de página, un robapágina y un cuarto de página. Y tú date cuenta que manualmente tenías que generar todos esos recortes para hacer el collage en una hoja de montaje
para hacer después el anuncio final y llevarlo a la prensa. Entonces, no es como ahora que rueda una letrita, la sube, la va, no, ahora la hago más pequeñita. Ahí tenía, entonces, eso por ejemplo, yo lo noto ahora, me ha dado la capacidad visual de tener ese puzzle ya en la cabeza, y entonces cuando me dice, oye, Nano, hay que adaptar este banner a este formato, enseguida... Es más fácil para ti. Sí, la cabeza ya tiene ese... se me quedó esa impronta porque fue mucho tiempo haciendo eso, y entonces ya mi cabeza directamente hace, esto lo pongo aquí, esto lo cambio para acá, lo alargo, y ya lo tengo en la cabeza. Antes, yo no hago nada en el ordenador que no tengo en la cabeza primero. Entonces eso me hace tener una velocidad. Y yo en los talleres que doy intento transmitir eso. Algunos lo entienden, otros no lo entienden. Mientras tanto, yo quiero mostrarles este detalle que me ha regalado Nano. Es una camiseta, tiene uno de sus diseños, es una gatita. Bueno, nada, muchas gracias. Háblanos cómo te está yendo con esta web. Yo tengo mi web, que es nanobarbero.es, y tengo nanobarbero.net también, y después pues las demás redes sociales, que en todas soy Nano Barbero, y es bastante fácil de encontrarme. Y después yo tengo unos amigos en Gran Canaria que se llaman Canary Rocker, Okay. que son los que distribuyen ahora mismo mis camisetas en pues bastantes sitios, sobre todo en la península, y hay alguna tienda en Francia también, pero yo he cortado mucho eso porque es que entonces llegó un momento que ya era demasiado, y además, o sea, es que me pongo muy loco. Es no mucho, sé, mucho. Sí, no sé cuántos diseños de camisetas tengo, ¿sabes? Y entonces, ahora ya casi que los diseños de camisetas que hago o es para algo así personal mío, o porque quiero hacerme una camiseta para mí, y entonces me hago un diseño de una camiseta para mí, o mi mujer que me dice, no sé qué, y ahora por ejemplo estoy haciendo una cosa que no sabe casi nadie, que ahora estoy haciendo calcetines, ¿sabes? Y entonces mi mujer viene y me dice, dame unos de estos colores y tal, con estos colores y tal, que con esto, con la camiseta esta que tengo me queda bien y tal, no sé. Y entonces ahora me ha dado por hacer calcetines. El trabajo, por ejemplo, en Sodepal es un trabajo que tiene mucha presión encima. Y yo cuando salgo de trabajar necesito cambiar un poco un chip, que a veces es difícil porque a veces se me ocurre una idea y estoy en casa y ¿qué hago con eso? No puedo decir, no, mira, esto ya el lunes lo hago. Eso, ¿sabes? Tengo que sentarme sobre la marcha y ponerme a hacer cosas, que para eso me viene bien ChatGPT, porque antes me sentaba y lo escribía y ahora se lo cuento a él para que lo apunte y ya lo puedo ver a posterior, ¿no? Bueno, acabas de decir que estamos en Sodepal. Yo quiero aprovechar la oportunidad de decir que estamos haciendo la entrevista aquí porque no pudimos realizarla en tu casa porque te estás mudando. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es la mudanza de un diseñador que además es coleccionista? ¿Qué coges primero? ¿Qué agarras después? Es una locura. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Primero que todavía no hemos encontrado la casa adecuada. Eso es lo primero. ¿Sabes? Que es encontrar la casa adecuada. Y después que, claro, vas acumulando. Igual, pues eso, cómics tengo 1000, discos tengo igual 2000. Entonces, esas cosas. Y me empezaba a cortar con las figuras y todo eso, porque también me gustaba tener figuras. Y ahora, ¿sabes lo que pasa? Que las cosas que he perdido en el camino me han hecho que cuando he vuelto a retomar, porque por ejemplo los discos igual los perdí, y dije, ya no quiero discos de vinilo nunca más. Pero claro, como me puse a hacer portada de discos, se me empezaron a juntar discos de vinilo en casa y digo, pues ahora tengo que comprarme un reproductor de discos de vinilo para por lo menos escuchar los discos de las portadas que yo hago. Y entonces ya empecé otra vez. Pero ahora soy más cauto con los discos. De hecho, hay veces que me compro discos y vuelvo a recordar. Digo, pero ¿para qué te compraste este disco? Y si tengo un amigo que le gusta, se lo regalo. ¿Sabes? Porque me doy cuenta, digo, sí, me he comprado este disco por inercia, porque yo soy de los que me compran las cosas si me gusta la portada. ¿Sabes? Entonces me compré un disco porque me gusta la portada y digo, pues esto en un futuro lo pondré en un cuadro y lo colgaré porque no lo voy a oír nunca, ¿sabes? ¿Qué es lo que guardas así con más recelo que tú dices, no, ya va, espera un momentico, esto lo voy a guardar aquí, cuidado,
los discos, ¿qué es? Sí, yo creo que los discos de vinilo. Y después me cuesta deshacerme de parte de la ropa, ¿no? Porque, claro, cualquier persona tiene en su casa, no sé cuántas camisetas tiene. Yo tengo sacos. Yo las que tengo en el exterior, o sea, las que tengo en el armario, sin contar las que tengo guardadas, podría cambiarme de camiseta todos los días del año y no repetir. Madre mía, o sea que ese estudio de esta nueva casa tiene que ser enorme. Claro, tiene como que ser muy grande. Sí. Sí, vamos a ver si el próximo año podemos hacerlo, porque de momento no se puede, pero tenemos que hacerlo porque es que no tenemos sitio. Yo he desarmado el salón y el salón de mi casa es un gimnasio con 2 tocadiscos. Madre mía. Y una biblioteca con cómics. Ay, me hubiese encantado ir. ¿Sabes? Pero bueno, nosotros esperamos que cuando te mudes y tengas tu estudio nos invites para hacer el bautizo de la novela gráfica. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece genial la idea. ¿Sí? Sí, sí. Pues bueno, nada, no te quitamos más tiempo, más bien agradecemos que nos hayas regalado tu tiempo para esta entrevista, que ha estado genial. Muchas gracias a vosotros. Yo siempre que me llaman para una entrevista me gusta, porque visualizar a la gente en Canarias está genial, porque muchas veces, ya lo he dicho antes, se visualiza mucho a la gente que es canario pero que trabaja afuera, y nosotros estamos aquí trabajando y muchas veces yo entiendo que pasamos más desapercibidos, ¿no? Me quedó una pregunta por fuera. Estabas en Tenerife, ¿y por qué decidiste venirte a la isla? Bueno, por las cosas de la vida y un cambio. Necesitaba cambiar el chip y reiniciarme completamente. Y realmente vine para 2 semanas y sigo aquí. ¿Cuánto llevas ya aquí? Yo llevo, creo que más tiempo, casi el mismo tiempo que en Tenerife, porque yo creo que llegué aquí en el 90 Un montón de años. En el 97, creo, por ahí. Sí, yo creo que llegué en el 97, más o menos. Sí. Bueno, Nano, enhorabuena por todos esos diseños, por esa creatividad que no tiene límite, además, que sigan los éxitos y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias por darle vida a nuestra isla. Bueno, yo disfruto con eso y además es una enfermedad. Y bueno, también gracias por mi camiseta. Vale. Muchas gracias, Nano. Gracias a vosotros.